¿El mal manejo de las reservas y los no-shows puede quebrar un restaurante? Miremos los números. Analicemos un restaurante full service que tiene un ticket promedio de $30, margen de contribución unitario del 65%, ventas promedio mensuales de $100,000, rentabilidad neta del 15%, capacidad instalada 60 sillas. Este restaurante tiene en promedio el 40% de la capacidad instalada en reservas, es decir que en promedio tiene 24 sillas reservadas por turno. Ahora viene el problema invisible: no hacen depósitos, no tienen control de tiempos, no tienen claridad del cliente, no hay confirmación de la reserva, no hay fidelización del cliente, no hay cancelación y hasta el 50% de las reservas no aparecen, no llegan o llegan bastante tarde. Es decir que hasta 12 sillas quedan bloqueadas por reservas que no van a llegar, lo cual genera unos tiempos vacíos de hasta 60 minutos en promedio para este restaurante. Y en muchos casos hay clientes walk-in que llegaron, que aparecieron ahí esperando, viendo el restaurante medio vacío. Ahora miramos la rotación y este es un restaurante mono momento de consumo cuyo pico de ventas son únicamente 2 horas al día, con una estadía promedio de 60 minutos nada más. Esas 2 horas pico permiten un máximo de 2 rotaciones, pero esas 12 sillas de las reservas que en promedio no están llegando pierden una rotación completa por los tiempos de espera o los tiempos vacíos. 12 sillas por una rotación da 12 clientes que se dejaron de atender, y las ventas que se pierden en esa hora pico, multiplicándolos por el ticket promedio de 30, nos da $360 diarios, $10,800 al mes, $129,600 al año en ventas potenciales perdidas por tener las sillas vacías mientras hay clientes esperando en la hora pico. Si le calculas solo la rentabilidad neta del 15%, le da $19,440 perdidos de utilidad neta al año. Y esto sin tener en cuenta la mala experiencia que están viviendo todas esas personas que llegaron a walk-in y que están esperando y que probablemente no van a recomprar, sin sumarles el lifetime value de esas personas y la mala experiencia inicial que genera otras personas que no van a venir y un voz a voz negativo. La mala gestión de reservas en los restaurantes puede costar una cantidad de dinero significativa, y en este caso en 10 años con esa estructura hasta $1.3 millones en venta perdido por no manejar adecuadamente las reservas. ¿Cuánto le cuesta a un restaurante no saber su margen real por plato? Hay 3 números principales que dominan la estructura financiera en los restaurantes: la materia prima, el arriendo y la nómina. Controlando estos 3 tenemos dominio sobre gran parte de la estructura que genera o no rentabilidad. Analicemos un restaurante que tiene $100,000 de venta con 3 escenarios posibles. En el primer escenario es manejado por una persona que cree en las porciones abundantes, que al cliente hay que darle, que los controles son para pobres, y tiene un food cost, un costo directo de materia prima de alrededor del 50% en promedio en su carta menú, renta del 10%, nómina del 30% y otros gastos que suman alrededor del 55% más el 50% de materia prima. Usted está gastando el 105% de las ventas todos los meses y tiene una pérdida promedio mensual de $5,000, de $60,000 al año por esa generosidad mal interpretada. Nunca va a llegar a punto de equilibrio. En el segundo escenario hacemos unos controles parciales, bajamos el food cost a 30%, decir que gastamos en materia prima máximo el 30% de las ventas, mantenemos el pago de renta, nómina y otros en alrededor del 55%. Estos valores nos suman el 85% de las ventas. Podemos aspirar a tener un punto de equilibrio de $85,000 en este caso, una rentabilidad neta del 15%, es decir, $15,000 mensuales, lo cual ya es bueno para la mayoría de restaurantes. En el tercer escenario, trabajamos con productos de alta diferenciación, de alta cocina, con control estricto de costos y gastos, con tecnología, con estandarización, y hemos logrado reducir sin deteriorar el valor del cliente el costo de materia prima a un 25%. Los demás costos y gastos que ya mencionamos se mantienen en el 55%, y esto nos va a dar un punto de equilibrio simplificado de alrededor del 80% de las ventas, es decir, $80,000, lo cual nos deja con una rentabilidad neta potencial del 20% o una utilidad de $20,000 mensuales, lo cual hace que el restaurante sea mucho más interesante y tenga un modelo más rentable. Si usted hace un comparativo entre el 25 y el 30% de costo de materia prima, hay una variación de $5,000 mensuales, $60,000 al año. Si usted analiza ese 25% versus el 40% de costo de materia prima, le da una variación promedio de $15,000 mensuales, $180,000 el año. Y si analiza el caso más drástico, comparando el 25% versus el 50% de costo directo de materia prima, le da $25,000 mensuales de variación, $300,000 al año. El dinero realmente no se ve en las ventas, se ve en el control de costos, de gastos y en la estructura financiera, porque si está mal hecha, no importa a usted cuánta plata venda, al restaurante nunca le queda nada al final.
¿Cuánto tiempo se demora un restaurante en generar utilidades? Hay restaurantes que no están demorados, es que nunca va a llegar la utilidad, porque nunca va a llegar a punto de equilibrio. Analicemos un restaurante full service que vende en promedio $100,000 mensuales y miremos tres estructuras reales financieras y su impacto en la rentabilidad. En el primer caso tengo materias primas disparadas en el 40%, nómina disparada en el 40% y un arriendo porque es que me encantó este local altísimo del 20% del total de las ventas. Solo en esos tres aspectos ya tiene el 100% de las ventas. Le falta pagar mercadeo, mantenimiento, servicios y otro poco de cosas. Este restaurante, no importa cuánto tiempo esté abierto, si no corrige esa estructura financiera, nunca va a llegar. No es un tema de que esperemos otros meses, esperemos unos años, nada. Cada mes que pasa pierde y va a seguir perdiendo. En el segundo caso ya estamos haciendo control de la materia prima, llegamos a un 30% en promedio de costo directo de materia prima, controlamos un poco la nómina, llegamos a un 30% de nómina y renta al 10%. Ya bajamos al 70%, nos queda 30% para pagar mercadeo. Este restaurante invierte el 3% de las ventas en mercadeo y suma los otros gastos y servicios que tiene, que suman alrededor de un 12% y tiene un margen potencial neto del 15% o puede aspirar hasta un 15% dependiendo de otros factores. Esto siempre y cuando supere los $85,000 de punto de equilibrio. Si están $100,000 puede aspirar a tener esa rentabilidad. En el tercer caso, con optimización, inversión en tecnología, estandarización, controles, usted logra mantener un 25% de costo de materia prima, una nómina más optimizada del 25% de las ventas y una renta del 8%, lo cual suma un 58% de las ventas. Para poder vender a unos precios más elevados, hace una inversión de hasta el 5% de las ventas en mercadeo y en servicios y mantenimientos y otros mantiene todavía una estructura cercana al 12%. En total eso le suma el 75% de las ventas. Tiene una rentabilidad potencial de hasta un 25% que para muchos restaurantes es imposible de lograr. Un restaurante que pasan 3 meses y nada que llega a punto de equilibrio, un restaurante que pasa el tercer mes y las ventas, la estructura financiera no está organizada, tiene que revisar todo el modelo de negocio porque si no, únicamente con que pase más tiempo no se soluciona. Si es un tema de modelo de negocio, un tema financiero, necesita atenderse de otra forma. Usted lo que hace es perder más plata y más plata a medida que pasan las semanas y los meses. Los restaurantes recuperan la inversión en menos de un año, que eso se gana plata, que mejor dicho. Miremos. Hay un error común y es que las personas dicen: invertí $500,000, vendo $100,000 mensuales, entonces en 5 meses recupero la inversión. Pero las ventas no son retorno y las ventas no son utilidades. Analicemos un restaurante full service que se pone de moda y logra unas ventas promedio de $100,000 mensuales con una rentabilidad neta después de todo del 15%. Esto nos da $15,000 mensuales, $180,000 al año. Con una inversión de $500,000, usted se ve tentado a dividir, pero le falta colocar una cosa y es el costo de oportunidad o el costo del dinero en el tiempo. Vamos a colocarle un 10% anual de la inversión inicial de $500,000, nos da $50,000 al año, lo cual nos baja de $180,000 a $130,000 el dinero disponible para abonar a esa inversión inicial. $500,000 dividido en $130,000 nos da 3.8 años el tiempo de recuperación de la inversión real de ese restaurante, que está bastante bien. Pero espere, miremos otro caso de un restaurante que vende mucho más. Un restaurante full service de alto volumen que logra ventas de $250,000 mensuales, una rentabilidad neta superior que llega al 20%, tiene utilidades mensuales de $50,000, $600,000 en promedio al año. Para poder lograr esto, el restaurante invirtió $1.5 millones con un costo de oportunidad del 10% que nos da $150,000 al año. Cogemos los $600,000 de utilidad, le bajamos los $150,000 de costo de oportunidad y todavía nos quedan $450,000 al año de utilidad neta para abonar a esa inversión inicial. Cogemos ese $1,500,000 de inversión, lo dividimos en $450,000 y nos da 3.3 años. Y acá estamos sobresimplificando el tema del costo del dinero en el tiempo, que se puede hacer mucho más preciso, pero para el ejercicio nos sirve. 40 meses en recuperar la inversión real. Una persona que se compromete a recuperar a sus inversionistas la inversión de un restaurante en menos de un año probablemente no tiene claridad de la realidad de las finanzas del restaurante y está hablando de que el restaurante tiene rentabilidades del 100% y eso es una muestra clara de que no tiene ni idea de en qué negocio está. ¿Es posible tener un 40% de rentabilidad neta en un restaurante full service? Miremos. Y esto es pagando los salarios, cumpliendo las formalidades. En el escenario 1, tenemos un restaurante que tiene la materia prima disparada en el 40%. Nómina con todos los juguetes del 40%. Y renta o arriendo del 20% de las ventas. Solo esos tres valores ya suman el 100% de las ventas. Este restaurante le falta todavía pagar servicios, le falta todavía pagar mantenimiento, le falta pagar otro poco de cosas. Por lo tanto, vendiendo $100,000 mensuales con esos porcentajes, jamás va
va a dejar rentabilidad y jamás va a dejar utilidad. No solamente no produce el 40, sino que está perdiendo plata todos los meses. En el escenario 2 hacemos ya un control de materias primas, las bajamos al 30% de las ventas, nómina la controlamos en un 30%, el arriendo es un arriendo adecuado del 10% y tenemos entre esos costos y gastos 70%. Entonces si dice, pues me va a quedar el 30%, no bebé, porque le falta pagar todavía otras cosas. Este restaurante invierte el 3% en mercadeo, que son $3.000 mensuales, y entre servicios, mantenimientos y otros tiene aproximadamente un 12%, lo cual suma el 15% adicional y le puede quedar una rentabilidad neta esperada de hasta el 15% o $15.000 mensuales con unas ventas de $100.000. 15% es bueno, pero está muy lejos del 40%. Miremos un tercer escenario en el cual usted con estructura, con tecnología, con controles, con estandarización logra tener unas materias primas del 25% de las ventas. Logra optimizar una nómina de hasta el 25% de las ventas y logra tener un arriendo que no pase el 8% del total de las ventas. Esos tres valores únicamente suman el 58%. Me falta pagar mercadeo. Este es un restaurante que tiene que invertir agresivamente para poder tener esos precios que le permitan esos costos de materia prima. Invierte el 5%, $5.000 mensuales y gasta el 10% aproximadamente entre otros servicios y otros gastos, que de una venta de $100.000 le da $10.000. Esto nos deja con una utilidad neta máxima de $27.000 o el 27%, que es excelente y en muchos casos inalcanzable para otros modelos de negocio de restaurantes. Llegar al 40% metiendo la realidad de los costos, metiendo la realidad de los gastos, metiendo la realidad de las nóminas, sin empezar a decir, no es que nosotros tres no cobramos, no es que yo no le meto el arriendo porque es que la casa es mía, no es que acá esa materia prima no la voy a colocar porque es que yo ya la tenía. Si usted hace la estructura contable completa, rentabilidades netas del 40% en restaurantes full service simplemente no se da. De hecho, es hasta peligroso que usted haga planeaciones financieras con retornos para sus inversionistas de rentabilidades que nunca va a lograr. ¿Es buena una rentabilidad neta del 15% en su restaurante? Miremos. Una cosa es el margen de contribución unitario y otra cosa es la rentabilidad neta. La rentabilidad neta es la plata que queda después de pagar absolutamente todo al final de la línea en el informe financiero. Si usted vende $100.000 en promedio mensual en este restaurante, tiene una rentabilidad neta del 15%, espera ganarse $15.000, $180.000 al año. Y usted dice, pues eso está bastante bien. Pero miremos la inversión. Si la inversión inicial de ese restaurante es de $500.000 y le colocamos un costo de capital del 10%, aún si la plata es suya, toda la plata tiene costo de oportunidad. De $500.000 de inversión, eso nos da $50.000, reduciéndonos de $180.000 a $130.000 al año la plata que hay para abonar a la inversión inicial. Eso quiere decir que este restaurante va a recuperar la inversión en 3.8 años aproximadamente, 46 meses, que para muchos territorios está bien. Pero ¿qué pasa si analizamos un restaurante full service de ventas superiores de hasta $250.000 con rentabilidades netas del 15%? Nos da en promedio $37.500 al mes, $450.000 al año. Y este restaurante, para lograr esos números, tuvo que hacer una inversión de $1 millón. Le colocamos un costo del dinero, un costo de capital, un costo de oportunidad del 10% que nos da $100.000 al año. Se lo restamos a los $450.000 y nos quedan $350.000 para recuperar la inversión que hicimos. En este caso, ese restaurante va a tener 2.9 años de recuperación de la inversión, 34 meses, lo cual está bastante bien. Ambos restaurantes tienen una rentabilidad neta del 15%, pero invirtieron valores diferentes y logran ventas bastante diferentes. Por lo tanto, en uno la recuperación de la inversión le toma 3.8 años, mientras que en el segundo recupera la inversión en 2.9 años, con el mismo porcentaje de rentabilidad neta. Así que más allá de únicamente mirar la rentabilidad o el porcentaje de rentabilidad neta del restaurante, hay que mirar cuántos meses le toma el retorno de la inversión al restaurante con respecto a los números reales que está teniendo.